Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar aquí una vez más. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas, oyentes, oh Dios, de una manera especial. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de estar de nuevo para dirigirme a ustedes. Hoy voy a tratar una reflexión, un tema muy interesante. Y hay muchas razones que me motivan, que me mueven a hacerlo, a hablar sobre lo que voy a enfocar en el día de hoy. Quiero hablar esta reflexión con el tema respeto a los pastores. Vuelvo a repetir, respeto a los pastores. En la vida diaria nosotros encontramos organizaciones seculares que no son religiosas, instituciones que no son religiosas, dependencias de los gobiernos que no tienen nada que ver con religión, y la gente obedecen, se someten, se establece un orden, vamos a decir un orden de jerarquía, un orden jerárquico. Siempre, en toda institución, en toda organización, hay un jefe. Todo el tiempo hay un jefe. Y en una organización, una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Pero hay una dirigencia que se reúne periódicamente para tratar y enfocar las diferentes cosas que van a mejorar el funcionamiento de la organización, del gobierno, de la institución, de la compañía, de lo que sea. La iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, es un organismo vivo. Vuelvo a repetir, un organismo vivo que tiene como cabeza a Jesucristo. Y este organismo vivo, que es la iglesia, está organizada. Esto no es un desorden, como piensan muchos. Años atrás se pensaba que los evangélicos eran personas ignorantes y que el evangelio era para ellos, que no era para personas con preparación, de alta sociedad, de alto nivel social, económico, cultural, pero el evangelio es para todos aquellos pecadores, aquellos que yo le llamo fugitivos, que están fugitivos huyéndole a Dios, que han quebrantado, han violado los preceptos, las ordenanzas de Dios y están fugitivos, y el cielo anda tras ellos, no para condenarlos, sino para darle salvación. Y como iba diciendo, toda organización tiene líder. La iglesia, lo que se llama iglesia, no estoy hablando de un templo, por eso digo que es un organismo vivo. La constituyen hombres y mujeres de todas las edades, de todos los colores, de todos los idiomas, de todos la etnia, de toda preparación. Eso es la iglesia. Dios es un Dios sabio. En él hay sabiduría, es la fuente de la sabiduría. Cuando Salomón le pidió a Dios y oraba con Dios, Dios le otorgó a Salomón lo que él quería, sabiduría, y se dice que ha sido el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, Dios, la iglesia no es un invento humano. Muchos han querido decir que se formaron concilios en el pasado y dan datos y dan nombres diciendo que ahí
todos se combinaron y formaron lo que se llama la iglesia. Déjeme decirle que está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Dios, que es sabio, déjeme decirle, para entender esto, si lo puede entender, aquí hay sabiduría. La iglesia la concibió Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe las cosas con anterioridad. Antes que acontezcan, Dios las sabe. Y eso es profundo. Y Dios la concibió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo existiéramos como entes sociales, como entes humanos. Dios concibió la iglesia. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación. Sabe que Dios sabía cómo iba a ser la iglesia. Dios sabía quiénes se iban a convertir en la iglesia. Y yo quiero leer en Efesios capítulo 4 y versículo 11, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero yo quiero enfocarme en los pastores, porque hoy se dicen tantas cosas de los pastores. Hay detractores que lo maltratan, hablan mal y hablan cosas que no saben, hablan tantas calumnias que se levantan contra los pastores. Pero la Biblia, el manual de Dios establece que Dios fue el que estableció lo que es el pastorado, lo que son los pastores, lo constituyó Dios. Esto no es obra de hombre, esto no lo inventamos nosotros, no nos sentamos, lo planificamos y dijimos vamos a hacer una organización, que esto es un organismo vivo, tienes un Dios vivo y vamos a poner hombres que se llamarán pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, que es los santos redimidos, es lo que se llama la iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios mismo se compara con frecuencia como un pastor de Israel. Y pastor es uno que cuida, uno que protege, uno que coopera, uno que da cobertura, uno que da guianza, uno que instruye. Y eso era Dios para Israel. Pastor de Israel, del pueblo de Israel. Y Dios envió a Jesucristo. Vamos a mirar cómo es el desarrollo y cómo llegamos a lo que hoy es el pastorado. ¿Por qué hay pastores? Si hacen falta los pastores, si se necesitan los pastores, y tenemos que tener cuidado de no maltratarlos, de no ser detractores de ellos, porque ellos están sirviéndole a Dios, dirigiendo la ley de Dios, la obra de Dios, y hay que tener cuidado con meterse con los hombres que Dios llama. Tenemos que tener respeto y admiración. Estoy hablando de pastores, hombres llamados por Dios, abnegados, que han dado su vida, han dado todo por agradar a Dios y hacer la obra de Dios. Entonces, Dios, en su sabiduría, Él mismo se proclamó y dijo que era como pastor, dice la Biblia, de Israel. Entonces, envió a su Hijo unigénito. Siga siguiendo cómo voy hilvanando esto. Envió a su Hijo unigénito Jesucristo. En una ocasión, Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen por ahí que soy yo? Y empezaron las conjeturas. Empezaron a decir, algunos dicen que tú eres Elías, el profeta, otros que eres Jeremías, y una serie de cosas. Y ustedes,
porque lo que estaban con el Señor acompañándolo, sus discípulos, él quería oír la opinión que ellos tenían sobre él. Y Pedro, que era intrépido, salió de repente y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Le dijo Pedro al Señor: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, parafraseando: bien ha dicho. Y sobre esa confesión que tú has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escuche bien la expresión: edificaré mi iglesia. Cuando usted va a edificar algo, es porque ya usted lo tiene concebido, lo tiene ya, está todo hecho, y va a edificar lo que ya usted tiene y ha realizado. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor iba a edificar la iglesia en la confesión que hizo Pedro, que fue el nombre de Jesucristo. Se revela la iglesia, se revela lo que en el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, ya estaba. Cristo lo revela. La iglesia revela la iglesia. Lo que hoy usted conoce, y vamos a decirlo en términos sencillos y diáfanos, lo que hoy usted conoce, como los aleluyas, los gloria a Dios, los evangélicos, los cristianos, los creyentes, aquí estaba siendo revelado. Eso es lo que se llama la iglesia. Un conjunto de hombres y mujeres que han creído y han recibido a Jesucristo como Salvador personal de sus almas, y que Dios ha perdonado sus pecados. Ahora, él no dijo en ese momento cómo sería la iglesia. No dijo cómo funcionaría. En manos de quién estaría. ¿Quién la iba a dirigir? ¿Cómo se iban a hacer las cosas? Le dio el inicio, la revelación de lo que sería la iglesia. Y por eso Pablo en Efesios dice que él constituyó a unos apóstoles, ministros, obispos, evangelistas, de diferentes, los constituyó para la obra del ministerio. Y yo quiero enfocarme en el pastorado, porque los pastores no son los jefes de la iglesia, el jefe es Jesucristo. El pastor en particular, en la grey donde está, en la casa donde está pastoreando, es quien dirige, es la cabeza en esa congregación y está sometido a Dios, y Dios trata con él y él busca el consejo, la sabiduría de Dios para poder dirigir la grey, la iglesia, y que Dios se agrade. ¿Y para qué? Porque la Biblia especifica, la iglesia no existe simplemente los pastores para estar ahí, como muchos dicen, para hacerse millonarios, como dicen muchas lenguas por ahí, para hacerse millonario, para tener buenas casas, para hacer dinero, porque la gente no sabe lo que es un llamado pastoral, lo que un pastor tiene que pasar, lo que un pastor sufre desde su llamado en sus comienzos. No todos los llamados han sido iguales, no todos han comenzado iguales. A uno han pasado más trabajo que otro, y es justo que después del sacrificio de tantos años, Dios no es injusto, la bendición de Dios sea sobre ellos, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere. El mismo derecho que tienen los hijos de otros de estudiar, de prepararse, también lo tienen los hijos de los pastores. Entonces, Dios llamó hombres y mujeres. Dice que lo constituyó. El pastorado es un llamado a servir en la obra de Dios, para dirigir la obra de Dios. Como Dios llamó a Moisés, ese gran caudillo, para sacar a Israel
de la esclavitud de los egipcios y dirigió un pueblo de miles y miles de personas, y llevarlo de un lugar a otro no era una tarea fácil. Y la tarea de la iglesia iba a contar con el respaldo del Espíritu Santo, quien es el director de la iglesia y quien se revela a los pastores y lo guía y les revela y lo inspira y lo instruye. Dios es grande y es poderoso. Es un llamado. ¿Y qué es un llamado? Dios llamó a un joven llamado Samuel que servía en tiempo de Elías en el templo. Y este joven oyó una voz que lo llamaba y creía que era su señor Elí. Y Elí entendió que era Dios. Y le dijo, cuando tú oyas esa voz, tú le dices, heme aquí, Señor. Le responde a Dios. Entonces Dios llama hombres para que sirvan en su obra. Y el pastorado es un llamado. Y se le confiere. Cuando Dios llama a alguien, le confiere autoridad. Le confiere autoridad. ¿Para qué? ¿Para abusar de los demás? No. Autoridad. ¿Para qué? ¿Para que adquieran poder y hagan lo que ellos quieran? No. Le confiere autoridad dentro de la iglesia para dirigir, cuidar, proteger, orientar una congregación de creyentes, que es el pueblo de Dios. Entonces, Dios lo pone en diferentes lugares del mundo, porque un pastor no va a ser pastor en todos los países del mundo, de todas las congregaciones. No, esa es la manera como Dios lo constituyó. Efesios 4, 11, 12 nos da un panorama de lo que es el pastor, los ministerios para qué son, y el pastorado está envuelto ahí. Dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores están a cargo de una congregación. Pueden tener 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Y como hay lo que le llaman hoy mega iglesia, y algunos llaman iglesita, yo no creo en esos términos. Creo en el término la iglesia del Señor. No creo en iglesita con ese diminutivo y en mega iglesia aumentando por las cantidades. Es la iglesia de Jesucristo, que no son los templos. No, la iglesia, los que la componen, los seres humanos que han creído en el Señor. Y dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada creyente tiene un ministerio de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Y qué hacen estos ministerios? El pastorado es instruir, es guiar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Hay muchas personas que creen que solamente el ministerio es estar en un púlpito arriba y predicar. A eso yo llamo ministerio. No, es servir en cualquier área. Usted tiene la capacidad de ministrarle a otros, de decir lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha realizado en su vida, la transformación, el perdón, el cambio, y que usted está agradecido de Dios. Por los pastores ejercen este ministerio junto con los demás. Pero el pastor instruye, dirige para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que Cristo reveló la iglesia, estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y estaba todo organizado. Esto no surgió de repente, aquí está esto, fórmenla ustedes. No. Todo estaba planificado dentro del plan de Dios, que es un Dios organizado, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe.
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Propósitos: que no seamos niños fluctuantes. El pastor se encarga de organizar para capacitar a los creyentes para que vayan madurando. Le da la leche espiritual, la leche, le va enseñando los principios básicos. Se encarga, tiene una carga. Cada vez que un pastor se va a su casa, va pensando y ora a Dios, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo planifico esto? Quiero alcanzar. Hay gente en las cárceles, hay enfermos en los hospitales, hay necesidades. Está pensando. La gente tiene una idea, pero muy distante, muy diferente de lo que es un pastor, que aparte de eso es un hombre de Dios y es un ser humano de carne y hueso, como soy yo, como lo es usted. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. El pastor está velando en la congregación de que cualquier doctrina extraña que vaya en contra de lo establecido por el Señor Jesucristo, de lo establecido por Dios, desvíe la congregación. Estratagemas de hombres, porque hay muchos hombres cuya conciencia está corrompida, que son corruptos mentales, que tienen estratagemas para desviar a las personas y liberalizarlo, que sean liberales, creyentes liberales, con otra mentalidad moderna. Pero los pastores, hombres de Dios, velan para combatir y pelear con la palabra de frente todos estos estratagemas que emplean para engañar, dice la Biblia, con astucia. Y conocemos las artimañas del error. Qué ironía tiene la vida, que Dios llama hombres y mujeres. Usted tiene que tener en gran estima. Y yo preguntaría en este momento, ¿cuántas veces usted ha hablado de su pastor? De su pastor ha hablado mal, lo ha criticado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no se acerca a darle un saludo, a darle un abrazo? Por muchísimas razones. Porque lo que pasa es que mucha gente que están sentados en las congregaciones, ellos quisieran que las cosas se hicieran como ellos piensan. Pero el que está ya en contacto con Dios y buscando el rostro de Dios, va dirigiendo. Y hay gente que se enojan de una manera cuando a ellos no lo ponen a hacer nada y son detractores, y muchas veces se van enojados. No haga eso. Ame a su pastor, trabaje mano a mano, brazo a brazo con su pastor, porque ese hombre que usted ve ahí, ese hombre ora por usted, ora por su familia, ora por tus hijos. Cuando hay una necesidad, donde tú buscas ayuda, donde busca consejo, quién te da un abrazo, quién te extiende la mano, quién proclama ayuno, quién proclama oración en bienestar, quién se para en la brecha a interceder por tus familias, por tus problemas, por tus enfermedades, por tus situaciones. El pastor. Entonces, uno tiene que honrarlo, respetarlo, hacer honor a los hombres de Dios. Pero los hombres de Dios, los pastores, son las personas más atacadas que hay. Son los pastores. Lo atacan. Son hombres de carne y hueso. Y lo atacan. Muchos dicen, yo lo he oído, muchos diciendo, yo me voy a meter a pastor para yo coger los diezmos y hacerme rico. Qué equivocado están. Esto no es un asunto de tú meterte a pastor. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus faltas delante de Dios, para que Dios te perdone y te salve y te libre de la condenación. Pero lo que está diciendo que en la iglesia los pastores
se roban el dinero, se hacen ricos. No saben lo que están hablando. Perdón. No saben lo que están hablando. Y Dios llama a hombres y mujeres, no importando el color, la raza, la capacidad, el conocimiento, no importando si habla bien, si habla mal. Dios, le plugo a Dios en su voluntad y en su misericordia llamar hombres y mujeres de diferentes extractos sociales, de diferente estatura intelectual, y Dios lo llama, y Dios pone gracia, y Dios lo usa. Son de carne y hueso como tú, tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, tienen hijas, y muchas veces el pastor es atacado y su familia reciben todos los ataques. Los ojos están enfocados en el pastor y sus familiares. Cualquier cosa, por más pequeña que sea, que puedan hacer uno de sus hijos, enseguida. Porque la gente piensa que el pastor tiene que ser perfecto, que los hijos del pastor y las hijas son perfectos. No. Los pastores están instruyendo a sus hijos y encaminando a sus hijos para que le sirvan a Dios, porque es el anhelo y el deseo de los pastores que le sirvan a Dios, que sus hijos puedan seguir. Ojalá que todos los hijos de los pastores deseen, anhelen en su corazón ser pastores, porque para que estén en el mundo por allá, dirigiendo a lo mejor una orquesta de música, dirigiendo un grupo de coreografía impía, cualquier cosa, mejor que le estén sirviendo a Dios. Eso nos molesta cuando yo veo a los hijos de pastores en la plataforma, que lo conocí siendo niño y hoy están dirigiendo, cantando y exhortando. Eso es una bendición. Hay pastores a los cuales yo agradezco de todo corazón. Agradezco, tengo un agradecimiento profundo de ellos. No voy a mencionar sus nombres, pero Dios sabe quiénes son. Le agradezco y le estaré agradecido a ellos y a sus esposas, que la gente se molesta porque le llaman pastora. Bueno, sierva de Dios, esposa del pastor, la mujer que soporta al pastor, que sufre con el pastor. Los inicios de muchos pastores que hoy están gozando de bendición fueron inicios duros de trabajo, de escasez, de hambre, de desnudez. Yo conozco muchos pastores que pasaron trabajo y dificultades y después de tantos años lograron empujar a sus hijos, llevarlos. Muchos son profesionales y le ayudan, y ellos alcanzaron, lograron edificar para Dios, tener una congregación, y la congregación es responsable del pastor, de su mantenimiento, de su sostenimiento, y hoy gozan de bendición y de respeto porque son hombres de testimonio y Dios lo ha honrado y Dios le ha suplido. Gloria a Dios, Dios lo bendiga por esto. Mi opinión no tiene valor frente a lo que dice la Biblia, pues ella es la autoridad de Dios. Y Dios constituyó pastores, llamó hombres y mujeres con flaquezas y debilidades, pero lo ha fortalecido. Pero en la congregación todos los ojos están sobre el pastor. Todos los ojos están sobre el pastor. Y deben decir esto, a lo mejor a muchos les chocará. Hay muchas gentes de Dios en las congregaciones que aman su pastor, que cuidan su pastor, que oran por su pastor, que velan por su pastor. ¿Por qué? Porque el diablo quiere derribar al pastor. El diablo quiere derrotar al pastor para que haya escándalo. Anda detrás de la cabeza, detrás del líder, a ver cómo lo derrumba. Pero Dios siempre protege a los pastores, a los hombres de Dios. Y Dios le ha puesto mujeres al lado, esposas, que son mujeres, un
sustento, un baluarte apoyando, pero muchos que hoy están disfrutando de la bendición bien merecida de Dios, pasaron mucho trabajo, pasaron muchas dificultades, y también hay en las congregaciones personas que no quieren saber del pastor. Y muchas de estas personas proponen que se hagan elecciones, que se elijan. Los pastores, muchos años atrás, se oraba y se buscaba a Dios para poner un pastor, un ministro en el pastorado, para elegir un pastor. Y hoy hay que hacer elecciones como si fuera un partido político para elegir un líder. Se legisla, se hacen campañas para esto y se eligen a veces personas por gusto, y hay gente ocupando posiciones en el pastorado que Dios nunca lo ha llamado. Lamentablemente han sido puestos por los hombres, y esto es lamentable. Y Cristo dijo que el verdadero pastor, Él se proclamó como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. El Señor es el buen pastor. El asalariado no tiene que ver lo que le pase a la obra de Dios. Él está pendiente a lo que pueda conseguir. Los hombres de Dios, pastores de Dios, no están interesados en el salario, están interesados en la obra de Dios, están interesados en la vida espiritual, porque hay algo muy importante que vamos a ver más adelante. En una congregación, como dije, todos los ojos están sobre el pastor. Es la persona más atacada y criticada. El pastor tiene que ser fuerte. Cuando tiene que hablar, calla. Cuando tiene que opinar, calla. Lo que hace es que ora y busca a Dios. Cuando tiene que reaccionar, a lo mejor abruptamente, guarda la calma y ora a Dios, porque depende de Dios. Los verdaderos pastores, hombres de Dios, dependen de Dios. Pero es la persona más atacada y criticada. Si lo hace bien, lo critican. Si lo hace regular, lo critican. Si lo que hace lo consideran que es mal a la vista de algunos, lo critican. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pero detrás de todo esto está el diablo, que quiere hacerlo caer. Al diablo les encantan los escándalos. Quieren que los pastores caigan para que hayan escándalo. Un pastor me contaba una historia muy real. Venía en un vuelo desde, creo que Los Ángeles, hacia Nueva York, y venían dos mujeres sentadas al lado de él. Y entonces estaban conversando, y una de ellas dijo: recuerda que estamos ayunando. Y cuando él oyó la palabra ayunando, le llamó la atención, porque esta es una palabra que se usa en el pueblo evangélico, de ayunar, aunque hoy lo están usando como una terapia para el cuerpo, pero eso es otra cosa. Y él le preguntó: ¿ustedes son cristianas? No, nosotros no somos cristianos. Nosotros somos de la sinagoga de Satanás. Y estamos ayunando porque queremos que los pastores se caigan. Entonces, yo he llegado a la conclusión personal, a analizar y a pensar que el diablo introduce gente dentro de las iglesias para hacer caer a los pastores, hombres como mujeres. Yo no he llegado a pensar esto. Escuche bien lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Porque estas mujeres estaban ayunando. ¿Para qué? Para que los pastores se caigan, porque el diablo quiere causar escándalo en la obra de Dios. Cada vez que un hombre está envuelto en un escándalo y se cae, el diablo se ríe. Y muchos de sus seguidores, de los que le siguen, se alegran. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es que oramos para que Dios restaure esa vida, para que Dios lo levante. Porque Dios no actúa como actúan o piensa como piensan los demás. Dios es misericordia. Es la persona más atacada. Al diablo les encanta que los pastores se caigan. Amado pastor que me escucha, amado hermano, que lleva años luchando, pastoreando, y que busca el rostro de Dios, y que tú estás consciente que Dios te llamó,
y que tu vida la ha dedicado a Dios, a servirle a Dios en el pastorado, ha tratado de guiar a tus hijos. Muchos están, algunos no, pero con la esperanza de que volverán. Cuídate, busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios, está alerta, abre tus ojos y sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué es el pastor? Es el que dirige, es el que cuida, es el que protege, es el que apacienta, y es bíblico, porque fue Dios que lo estableció. Jeremías 3:15 dice: yo daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. No lo inventé yo esto. Dice el Señor que nos van a dar pastores conforme a su corazón, que apacienten con ciencia e inteligencia, con sabiduría, con humildad, con prudencia, considerándose ellos mismos, porque son seres humanos, pero lo hacen con amor de todo corazón. Lo hacen ¿para qué? Para el cuidado tuyo. Si tú tienes conciencia de lo que es un pastor, está ahí para cuidarte y está por ti. En tus situaciones difíciles, tú siempre tendrás el apoyo y la oración del pastor. Si tú acudes al pastor, no te dará la espalda. Lo primero que el pastor va a hacer es llamar al pueblo a la oración, para orar por tu situación. Los pastores derraman lágrimas. Los pastores derraman llanto delante de Dios. Los pastores interceden. Te hará falta un día, si criticas, si detestas a tu pastor o a pastores, te harán falta, lo van a necesitar. Y ellos siempre están ahí para extender la mano, para ayudarte. Vamos a orar por todos los pastores, los verdaderos pastores de Dios, que no están aquí mirando el dinero ni nada de estas cosas. Esas son añadiduras. Tienen pasión y amor por la obra de Dios. Eso es lo que lo mueve. Eso es lo que lo motiva a estar en el pastorado. Pastor, no te rindas. Pastor, no te dejes llevar por las corrientes modernas que hay, que tratan de liberalizar la doctrina del Señor. Pastor, sigue escuchando la voz de Dios. Tú estás preparando un pueblo, una nación santa para entregársela a Dios. Y para terminar, en el libro de Hebreos dice que los pastores darán cuenta a Dios por el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Quiere decir que el pastor, vamos a ayudarlo a nuestros pastores a orar por ellos, a tenerlo en nuestras oraciones, en nuestra cobertura, orando para que Dios lo ayude, porque ellos tendrán que dar cuenta a Dios de nosotros, las ovejas, del rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Que Dios bendiga a todos los pastores en la faz de la tierra. Que Dios bendiga a todos estos hombres de Dios que predican toda la semana, todos los domingos, preparando el mensaje para la bendición del pueblo, para la guianza del pueblo. Bendiga a Dios desde esta plataforma donde estoy, a todos los pastores, en el nombre de Jesús. Amén.